¿Cómo están? Mucho gusto. Vamos a leer la palabra. Hechos 28, desde el 1 vamos a leer. Hechos desde el 1 al 10 del 28. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, que nos recibió y hospedó solicitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso la mano y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Hasta aquí hemos leído. ¿Cómo están? En la Biblia es distinto a este mundo. En el mundo vemos cómo la gente mueve, cuando la gente se mueve, como el carro se va de aquí para allá. En la Biblia no vemos, pero la obra que Dios ha realizado, claramente la Biblia nos lo muestra. Algo increíble es ese Dios, a un ser inútil como yo, verdaderamente a un ser vil como yo, empieza a trabajar. Además, Dios, cuando obra en medio de nosotros, cuando Jesús trabaja en medio de nosotros, ¿con qué criterio obra? Para que, conforme a la voluntad de Dios, se satisfaga a Dios y trabaja en medio de nosotros hasta que Él esté satisfecho. La conclusión es que llegamos hasta allí, pero en medio de ello hay mucha dificultad, mucha persecución, muchos problemas. A veces sufrimos, a veces nos desesperamos. Hallando la gracia de Dios, cuando les quiero contar esto, yo verdaderamente tengo tantos testimonios que son conmovedores. Yo, desde que era pequeño, congregaba a la iglesia presbiteriana. Yo estoy en la iglesia de Gyeongsangbuk-do Sonsan. Estaba allí la iglesia. Cuando era pequeño, de manera inmadura, iba a la iglesia. Luego tuve 10, 15 años. Tuve amigos. Y los amigos venían a la iglesia, teníamos servicio, pero a la noche nos reuníamos con los amigos y comíamos caqui de la casa ajena, manzana, hacíamos lo malo. Bueno, los que creen en Jesús, bueno, uno por broma puede dejarlo pasar, pero esto claramente era una maldad. Pero era increíble. Hoy en día, bueno, puede que sea simpático, pero yo sentía remordimiento de conciencia. Puede que yo muera, y si muero, iré al infierno, creyendo en Jesús. ¿Por qué vivo de manera mala, así con los amigos? Estaba en medio de ese conflicto. Poco a poco vino la desesperación en mi corazón. Yo tengo mucho pecado.
claramente yo iré al infierno. Pero yo iba a la iglesia. Era un poco distinto a otros amigos. Cuando iba al campo de los melones para recoger un melón, bueno, no era un gran problema, pero si yo pisaba las ramas, sería un gran perjuicio para el dueño del campo. Otros amigos simplemente iban y pisaban el campo, pisaban las ramas y ellos probaban uno y tiraban y varios se iba realmente dañando. Pero yo creía en Jesús. Yo iba con cuidado para no pisar la rama. Y yo no iba recogiendo cualquiera, sino que olía dos y apenas así yo traía. Yo era un ladrón muy buenito. En medio de ello, yo actuaba de tal forma, pero ante la cuestión de estar ante el juicio de Dios, yo no era una buena persona. En medio de la desesperación vivía, en medio del sufrimiento vivía. Otras personas no tenían remordimiento de conciencia, pero yo mentía, yo comía el caqui de la casa ajena y me atormentaba. Obviamente iré al infierno, no podré ir al cielo y yo sufría. Desde pequeño empecé a leer la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Ruth. Bueno, yo no entendía ni lo que decía. En mi corazón, en un rincón de mi corazón, fuertemente el pecado me rodeaba. Tú eres pecador. Por más que yo oraba, me decía, tú eres pecador. Señor, perdone mi pecado. En cada madrugada, mi padre dormía en la misma habitación que yo. En un invierno frío, cuando quería ir a la hora piadosa, en aquel entonces nuestra iglesia era una iglesia con piso de madera, pero jamás ellos ponían calefacción en la hora piadosa. Hacía bastante frío. Mi padre me decía, hace frío, te vas a engripar, no vayas. Pero yo con empeño iba a la hora piadosa, tenía culto, luego orábamos y cuando todos salían, yo como que tenía vergüenza cuando me confesaba y pedía perdón del pecado. Cuando todos salían, yo largo tiempo pedía perdón, confesaba y largo tiempo viví esa vida. En mí, señores, en adelante, queremos empezar una escuela misionera. En Corea, muchos pastores, ellos dicen, somos pecadores. Entonces, los miembros llevan una vida de fe. Ellos prestan servicio, se convierten en ancianos, diáconos, y luego, cuando están delante de la muerte, son pecadores. En la iglesia, a veces, se olvidan de ello y tienen un momento bueno en la iglesia, pero cuando uno piensa en la muerte, yo soy pecador, yo iré al infierno, yo debo ser destruido. Eso oscurece mucho mi corazón. Eso oscurecía mucho mi corazón. Me hacía realmente sentir mucha pena. Pero un día, leyendo la Biblia, me asusté en gran manera. Génesis, Éxodo, Levítico iba leyendo. En Levítico 4, cuando empecé a leer, en aquel entonces la iglesia donde yo iba, todos los pastores decían que eran pecadores. El pastor decía que era pecador, nosotros también, todos pedían el perdón de los pecados.
Pero claramente, porque uno pide el perdón, uno no podía entender cómo era lavado. Pero en Levítico 4, cuando yo empecé a leer, había algo increíble que sucedía. Ustedes quieren buscar Levítico 4, Génesis, Éxodo, Levítico 4. Voy a leer desde el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla de los hijos de Israel y dile cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, hiciera alguna de ellas. Yo, lo que aprendí en la iglesia, uno yendo a la hora piadosa, cuando cometía pecado pedía el perdón de los pecados. Aprendí ello, tenía que pedir perdón de los pecados y no sabía si ese pecado era perdonado, sí o no. En Levítico 4, cuando yo había leído, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles cuando alguna persona pecare por hierro en algunos de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, luego continúa cómo obtiene el perdón del pecado de manera detallada, parece. Esto, ¿por qué no nos habrá dicho nuestro pastor? Luego, cuando vamos leyendo más, en el versículo 13, si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro hubiere oculto a los ojos del pueblo, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometiere en la congregación, ofrecerá un becerro por expiación. ¿Cómo es que obtiene el perdón? Detalladamente aparece. ¿Por qué el pastor de nuestra iglesia solamente nos dice que somos pecadores? ¿Por qué no nos ha dicho sobre esto? Yo me asusté leyendo esto. Luego, vamos leyendo un poco más. Y en el 22, cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra uno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer y pecare, ¿cómo debemos hacer para que el pecado sea perdonado? Exactamente está escrito en la Biblia. ¿Por qué nuestro pastor no nos dice esto? Luego, en el 27, cuando vemos, si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo contra uno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, ¿cómo es que ese pecado es perdonado? Detalladamente nos explica. Vamos a leer un poco más. Y luego que conociera su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Cuando hacemos de esta manera, exactamente, el pecado es perdonado, nos lo dice. Esto se trata sobre el Antiguo Testamento. Cuando leemos el Levítico 4, cuando el sacerdote comete pecado, cuando el jefe de la tribu comete pecado, y también qué cosa, y por último, cuando una persona del pueblo comete el pecado. Yo soy una persona del pueblo. Y en el 27, 4:27, si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra uno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto. Algo muy importante que es la Biblia. Es un libro así de grueso.
aparecen realmente letras, pero tan pequeñitas como una semilla de sésamo. He leído varias veces, pasé de largo varias veces. Yo aquí, la manera de obtener el perdón del pecado. Yo soy pecador. En aquel entonces, nuestra iglesia, el pastor decía que si uno pide perdón, es perdonado. Cuando uno roba, pide perdón. Cuando miente, pide perdón. Me peleé. Ahora, cuando uno pide perdón, Él le perdona. Exactamente en esta Biblia. Exactamente nos cuenta cómo obtener el perdón del pecado. Y en Levítico leyendo, cuando vamos leyendo Levítico 4:27, cuando vemos, si alguna persona del pueblo pecare por yerro, yo no soy ni sacerdote, no soy ni jefe de la tribu, yo era un hombre común del pueblo. En Levítico 4:27, ¿cómo es que obtenía el perdón? Detalladamente aparecía ello. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro haciendo algo contra uno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Algo muy importante que es, señores, la paga del pecado que es dinero. La paga del pecado es la muerte. Sea cual fuera el pecado que uno comete, para resolver ese pecado, ya que la paga del pecado es la muerte, para resolverlo debe de ser asesinado. Entonces, uno comete pecado y cuando uno muere después de cometer pecado es la última vez. Pero esta Biblia detalladamente, cuando leemos un poquito, aparece la manera de obtener el perdón. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro haciendo algo contra uno de los mandamientos de Jehová en cosas que se han de hacer. Aquí trae una cabra sin defecto. La paga del pecado es la muerte por el pecado. Ahora cuando yo muero y soy destruido, bueno, pero cuando uno quiere vivir, el que necesitamos una ofrenda que reciba el castigo por mi pecado. ¿Quién es Él? Es el Señor Jesús. Pero en el Antiguo Testamento se encuentra, viene a ser hace mucho tiempo, antes de que venga Jesús. Antes de que venga Jesús, la oveja en lugar de nuestro pecado muere y aquella sangre ponemos en el altar. Entonces, el pecado es perdonado. Uno piensa así. La Biblia está escrita de manera muy detallada. En los cuernos del altar, el que se ha pintado, ¿qué viene a ser? El pecado de Judá. Está escrito con cincel de hierro en los cuernos de los altares y en su corazón. Dios, nuestro pecado, lo escribe en dos lugares. En primer lugar, está el altar y en las cuatro puntas tenemos los cuernos. Sobre el cuerno, ahora está escrito el pecado. Oh, aparece Oxupar. Ha cometido este pecado, debe ir al infierno. Pero cuando vemos en la Biblia, ¿qué viene a ser lo más importante? La paga del pecado. Yo cuando iba en la primaria, el amigo de mi padre tenía una librería delante de la escuelita. Yo le decía a mi padre, padre, ahora necesito un cuaderno, pídele a mi amigo. Ese amigo era bien amigo de mi padre.
¿Cómo está, señor? Sí. ¿A qué se debe que viniste? Bueno, mi papá me dice para que le pida un cuaderno. ¿Cuál quieres? Aquí tienes los cuadernos. Esto era 5 centavos, 3 centavos y me da él. Llevaba yo el cuaderno. Luego mi padre pagaba todo. Y cuando yo usaba todo mi cuaderno. La vez pasada yo le pagué mucho, no recibí vuelto. Pídele nada más. Yo iba a la primaria y siempre ese amigo, el señor de la librería era un amigo de mi padre. Siempre podía llevar y luego mi padre pagaba después. Entonces yo podía comprar todo lo que fuere. Mi padre hablaba por mí y luego lleva, me decía, es tanto y luego él cobraba a mi padre. Yo había cometido el pecado porque yo compré, no es necesario que yo pague, mi padre puede pagar en lugar mío. Mi hermano no puede pagar en lugar de mí. Claro que puede. Mi hermana puede pagar en lugar de mí. Sí puede. Sí puede. Nosotros, entre nuestra familia, yo soy el mayor de todos y tengo una hermana mayor que vive, está en Busan ella. Me di cuenta que su diente no estaba bien. Le dije al anciano líder de nuestra iglesia que por favor trate los dientes de mi hermana. Ayer ella vino y después de varias ocasiones, creo que ella realmente cambió todos sus dientes. Después de almorzar me subí, me llamaron por teléfono, mi hermana me llamó. Yo estaba almorzando, no había llevado mi celular, no pude recibir la llamada y luego le llamé y dice que se fue a Busan. Hacía mucho tiempo que ya fue con mi cuñado, con mi hermana y con su hijo. Su hijo manejaba. Yo le dije, por favor, ven a la iglesia, le dije. Y además, venir a la iglesia de Gangnam es bien fácil. Pero no podía fácilmente venir a la iglesia, le expliqué. Y el hermano se fue para explicarle. Y luego mi hermana, mi cuñado y mi sobrino habían venido a la iglesia. Yo le dije para que vengan y pedimos 3 jajang, fideos chinos. Ellos iban sin comer el almuerzo. Decían que el fideo de jajang de Seúl era delicioso, especialmente cuando estamos en la oficina. Somos un cliente de ese restaurante cuando pedimos, cuando sea nos traen. Qué delicioso, dijeron, y en carro fueron en paz. No sé si les puedo contar esto, pero el anciano Lee, tengo que pagar el costo de los dientes de mi hermana. El anciano no quería recibir, pero aunque sea yo quería pagar lo que costaba y no quería cobrar ni un poquito. Y yo me hice de que no entendía y así pasé de largo. Mi hermana estaba feliz acabando sus dientes. Nada hice por mi familia. Mirando a mi hermana, me sentía agradecido ante el anciano. Anteriormente también, en el retiro de verano, los misioneros van al exterior y yo le pedí para que le trate el diente de los misioneros. Y como cientos y tantos recibieron el tratamiento con el anciano. Yo no pude pagar todo, pagué un poquito. Ah, y los misioneros del exterior estaban felices. Y le dije al anciano Lee, cuando trate, bueno, tú vas a extraer el diente de ellos y vas a cobrar eso a cambio. No puedo dejar de darle. Poquito a poquito le di el dinero. En verdad, en realidad,
Un presidente de un país vino para tratarse sus dientes y yo vi eso. Realmente era un desastre. Pero el anciano Lee, pero le trató perfecto. Corea no se puede comparar a otro país, pero el anciano Lee no cobra y viene a hacer una gracia. Lo importante que es Dios cuando perdona nuestros pecados. ¿Cuánto es el costo de los ingredientes? Bueno, hoy en día no se hace con el oro, parece, pero todo eso que se necesita, los materiales, para perdonar nuestros pecados. La paga del pecado es la muerte. La cabra o la oveja muere en lugar de nosotros y nuestro pecado es perdonado. Acerca de la ofrenda por la expiación, no es así simplemente que se resuelve, todo se conecta y exactamente tenemos la respuesta. Hoy en día hay muchos que leen así por su parte la Biblia, pero por el pecado la oveja debe morir y matando a la oveja y esa sangre lo pone en los cuernos de los altares. No es que simplemente lo pone, sino que no es que simplemente lo puede leer, sino que todo se conecta y así podemos entender todo. ¿Por qué se ponen los cuernos de sus altares? Porque Dios puso nuestro pecado en los cuernos de los altares. Nosotros escribimos nuestro pecado en la tabla de nuestro corazón. Dios puso el pecado en los cuernos de los altares y en la tabla del corazón. Este pecado que está en los cuernos de los altares, ¿cómo tenemos que hacer? La oveja, yo soy pecador y cuando uno pone la mano sobre la oveja, el poner la mano, el pecado pasa a la oveja. El Señor Jesús en la Biblia, cuando llegamos a ver, se fue al Jordán para encontrarse con Juan el Bautista. El Señor Jesús, cuando quería recibir el bautismo, Juan se lo pone y le dice, no, 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 yo tengo que ser bautizado porque usted viene a mí, usted es hijo de Dios. Pero Jesús dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. El que diga cumplamos toda justicia no es cumplir la justicia con la justicia, sino que se refiere a cómo obtiene la justicia teniendo el pecado. No es que de la nada se obtiene la justicia. Para ser justos después de nuestros pecados, ya que la paga del pecado es la muerte. Cuando yo soy destruido, el pecado es lavado, pero tenemos que ir al eterno infierno por el pecado. Pero la oveja muere por nuestros pecados antes de que venga Jesucristo. Cuando viene Jesús y para enseñarnos, el Señor nos habla sobre Levítico en la ofrenda a la expiación antes de que Jesús muera. Ahora mata a la oveja y la sangre de la oveja lo pone en los cuernos de los altares. ¿Por qué lo pone en los cuernos de los altares? Porque ahí está nuestro pecado. El pecado Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón, en los cuernos de sus altares. Dios pone nuestro pecado en los cuernos de los altares y nosotros ponemos nuestro pecado en la tabla de nuestro corazón.
Y mirando los cuernos de los altares nos damos cuenta que somos pecadores, pero mirando nuestro corazón, yo mentí, yo me peleé, yo soy pecador. Por lo cual, ¿qué es lo importante? Ahora, matando a la oveja, ponemos su sangre en los cuernos de los altares, porque la paga de mi pecado, la oveja recibe el castigo por mi pecado. Y cuando muere la oveja, la sangre de la oveja ponemos en los cuernos de los altares, nuestro pecado es lavado y todo registro del pecado que está en los cuernos de los altares es borrado. Pero en el Antiguo Testamento la oveja lo hizo así, pero cuando vemos en Hebreos 10, el Señor Jesús muere crucificado en lugar de nuestro pecado y se convierte en oveja de Dios y viene a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por el pecado de ustedes, Jesús vino como oveja de Dios, como Cordero de Dios, y pone la mano sobre la oveja y el pecado pasa a la oveja. Juan el Bautista pone la mano en la cabeza de Jesús. ¿Entienden? En ese momento, todo el pecado del mundo pasa a Jesús. Eso, nosotros estamos en el espacio del tiempo. Ocurrió hace 2000 años, o ocurrió ahora, o es algo que ocurrirá 100 años antes, pero Dios está en la eternidad. No tiene lo que se llama tiempo. Hace 2000 años, cuando puso la mano y el pecado pasa. Significa que el pecado pasa, pero por la eternidad en el cielo. El Cordero derrama la sangre y muere, y nuestro pecado es perdonado. Con ese Cordero, ahora uno trae aquella ofrenda sin mancha alguna y pone la mano en la ofrenda, en la oveja, y el pecado pasa a la oveja. Y la oveja, cuando muere derramando la sangre, el pecado es perdonado. Cuando el pecado es perdonado con esa sangre lo pone en los cuernos del altar, porque borra el registro de nuestro pecado que está en los cuernos de los altares. Viene a ser los cuernos de altares. Cuando uno va al cielo, el registro de nuestro pecado por completo se borra. El Señor Jesús, cuando muere derramando su sangre, cuando pinta con la sangre los cuernos del altar, es cuando derrama la sangre. En esta tierra estamos en el espacio del tiempo, pero en el cielo estamos en la eternidad. Ese pecado es lavado eternamente para siempre. Amén. Por lo cual, verdaderamente, cuando el Señor Jesús muere crucificado, el Cordero, ahora, cuando uno realiza el sacrificio con la oveja, es la sombra de Jesús. Verdaderamente Jesús viene y cuando muere en la cruz, todos nuestros pecados pasan y muere. Y cuando la oveja muere, el pecado es perdonado, nuestro pecado por completo. Pasa el Señor Jesús y Jesús, ya que murió crucificado, todos nuestros pecados para siempre ha sido perdonado en el cielo. Por lo cual el Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra durante 33 años, Él muere crucificado. Y cuando Él ha muerto, la paga de ese pecado, Él ha muerto por nuestros pecados. El Señor Jesús quiere recibir la imposición de mano, quiere que Juan el Bautista le ponga la mano y se opone. Tú eres hijo de Dios. Tú estás en un cargo más alto, tú me tienes que poner la mano. Yo no puedo poner la mano en ti. Jesús, ¿qué le dice? Deja ahora. Es necesario para que se cumpla toda justicia. Toda justicia. ¿Cuándo se cumple toda justicia? Cuando se perdona todo pecado. Amén. En ese momento, Juan,
cuando pone la mano en la cabeza de Jesús, el pecado de la humanidad pasa a la cabeza de Jesús, que es el Cordero. ¿Entienden? Y el Señor Jesús, sobre la cruz, cuando muere derramando la sangre por nuestros pecados, Él ha muerto. Y cuando Jesús viene, cuando Él mismo viene, y cuando Él muere por nuestros pecados, todo pecado del mundo de antemano ha sido perdonado. Hoy en esta mañana, cuando han venido, hay alguien entre ustedes seguramente que dice, yo soy pecador. Óiganme bien, el Señor Jesús cuando murió crucificado, hasta ese pecado lo perdonó. El Señor Jesucristo había obtenido la eterna redención entrando en ese momento. No es simplemente para las personas de aquel entonces, sino que en el mundo eterno no hay ni pasado ni presente, no hay futuro, es un lugar eterno. Y para poder lavar el pecado, había puesto la sangre del Cordero en los cuernos del altar y todo registro de nuestro pecado que está en los cuernos fue borrado. En donde fuese, no hay registro de nuestro pecado. Amén. Amén. Es creer en ello. Pero para poder cumplir ello vino Jesús. Vino Jesús y cuando quiere recibir el bautismo, tú eres hijo de Dios. Tú me tienes que bautizar estando en un lugar más alto que yo. Cuando le dice ello, deja ahora. Conviene que hagamos esto para cumplir toda justicia. Entonces Juan el Bautista puso la mano en Jesús y luego el pecado del mundo pasó a Jesús. Al día siguiente, Juan el Bautista en el río ve que viene Jesús y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ayer, ahora cuando había puesto la mano, el pecado del mundo había pasado a Jesús. Y luego, cuando Jesús muere crucificado, todos nuestros pecados acabaron allí. Y hemos obtenido el perdón. Amén. Amén. Yo bien no sabía ello. Siempre sabía. Ahora que yo cometía pecado, Señor, perdona mi pecado, comí el caqui, comí el melón. Y habíamos hecho eso con los amigos, no solamente yo. Y cuando otros no iban a la iglesia, así ellos se divertían sin pensar, pero yo siempre sentía remordimiento. Iba a la hora piadosa sin ausentarme, pedía el perdón de los pecados de ayer y siempre vivía así. Pero luego, cuando empecé a crecer y leer la Biblia, cuando leí en Levítico 4, la sangre de Jesús claramente había lavado mis pecados. El Cordero había muerto y eso era la sombra del Señor Jesús. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante escupido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Nosotros hemos puesto el pecado en nuestra tabla del corazón. Lo que está escrito en los cuernos del altar es poner la sangre del Cordero y borrar todo. Lo que está escrito en la tabla de nuestro corazón, este pecado. Jesús recibe el castigo en la cruz y la fe de creer de tal manera nos despoja del pecado. Hoy en día muchos pastores le dicen a los miembros que somos pecadores. Yo en Gyeongbuk Songsan, cuando yo era pequeño, había leído esta Biblia. Y cuando había leído esto, en Levítico 4,
había perdonado todos mis pecados, especialmente en Levítico 4:16. En 4:16, cuando aparece de manera más detallada y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, toda su rebelión y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío. El día siguiente, cuando recibe el bautismo, y luego al día siguiente recibe el bautismo, cuando el bautista le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Por lo cual, el pecado de ustedes, cuando Jesús muere crucificado, por completo se encargó, murió por ese pecado. Por lo cual, Dios nos dice, no tienes ninguna condenación del pecado. Yo había leído Hebreos, Levítico, y sobre esta redención, lo que aparece en Hebreos, cuando el sacerdote comete pecado, cuando todo el jefe de la tribu, cuando un pueblo, cuando un miembro del pueblo comete pecado, yo era una persona del pueblo. Y cuando yo creía de tal manera, mi pecado era perdonado para siempre. Era maravilloso. Después de obtener el perdón del pecado, pensé que el Espíritu Santo cuando llegaba, ay, yo iba a sentir un calor. No, no sentí ningún calor. Entró el Espíritu Santo en mí y leía la Biblia. La Biblia que no podía entender antes. Uno a uno podía llegar a entenderlo. Y en la iglesia en donde yo estaba, el pastor enseñaba de que era pecador. El anciano también decía que era pecador. Yo me daba cuenta que no éramos pecadores. Luego dije, no soy pecador, soy justo. Cada sábado a la noche practicábamos en el coro. Y en el coro cuando acabábamos, yo salía adelante. Ayer yo obtuve el perdón de los pecados. Yo le iba contando eso. El miembro del coro había dicho, oh, joven par, yo también tengo pecado. ¿Cómo tengo que hacer? En ese momento había obtenido el perdón del pecado, pero no podía explicar bien en ese momento. Luego leí la Biblia y detalladamente podía llegar a creer. Y sea delante de quien fuera, exactamente, yo podía decir que nuestro pecado había sido perdonado. El pecado no se obtenía mediante nuestro esfuerzo, no podía obtener perdón mediante nuestro esfuerzo. Envió a Jesús, Jesús derramó la sangre por nosotros y nuestro pecado es perdonado en ese momento. Ahora en más, dice que nunca más se acordará nuestros pecados. Ha perdonado tus pecados. Ya no se acuerda de tus pecados. Ha perdonado tus pecados. Ya no se acuerda de tus pecados. Seres miserables, Dios os llama. Ha perdonado el pecado de ustedes. Ha perdonado el pecado de ustedes. No se acuerda de vuestros pecados. No se acuerda de vuestros pecados. Cuando íbamos a la iglesia presbiteriana cantamos mucho y además decíamos que éramos pecadores. Pero leyendo Levítico, especialmente en Levítico, en el 16:21, sobre cómo obtuvimos el perdón poniendo la mano en la cabra. Yo entendí que desde ese día ya no era más pecador. Ya no tengo pecado, dije. Oxupar es un estafador. Yo le conozco muy bien. Ay, hemos robado tantos melones juntos, pero yo no era pecador
porque en la Biblia decía que Jesús no se acordaba de nuestros pecados. Jesús escribió nuestros pecados en 2 lugares. Jesús escribió en los cuernos de sus altares, pero nosotros lo escribimos en la tabla de nuestro corazón. En la tabla del corazón de ustedes está el registro del pecado de ustedes, pero Jesús pintó los cuernos de los altares y se borró todo nuestro pecado, y los pecados que están en la tabla de nuestro corazón se borran mediante la fe. Jesús murió por mi pecado, fui lavado de mis pecados, y Dios nos acordó de nuestros pecados y lo ha perdonado por completo. Pero qué triste. Hoy en día, tantos pastores, ellos enseñan de que somos pecadores. Claramente Jesús murió por nuestro pecado, lavó nuestros pecados. Pero dice que ni se acuerdan de nuestros pecados. Perdonó nuestros pecados. Perdonó nuestros pecados. Dice que no se acuerda de nuestros pecados. Dice que no se acuerdan de nuestros pecados. ¿Ustedes se acuerdan del pecado que han cometido? Yo fui al campo de los melones, pero Dios, cuando dice que no se acuerda y punto. Él no miente. Por eso nosotros, ante nuestro pensamiento, aunque parezcamos pecadores, Dios, si dice que no se acuerda de nuestro pecado, debemos de creer en la palabra de Dios. El Señor Jesús, cuando dice, yo perdono el pecado de ustedes, entonces mediante la sangre de la cruz, murió por mi pecado, y mi pecado entonces fue perdonado. Acerca de ello, no les puedo contar todo, pero en Levítico, en Hebreos, cuando vamos leyendo, por más que lo vayamos viendo, somos viles, somos sucios, pero nos ha dejado más blanco que la nieve con relación a nuestro pecado. Amén. Creer en ello viene a ser creer en Jesús. Ustedes siendo humildes, Señor, perdóneme, pero al Señor le duele el corazón, porque ha sido santificado mediante una ofrenda perfeccionada para siempre. En una ocasión, en la región de abajo, en Gyeongsang-do, yo había ido. ¿Por qué? Porque me pidieron, por favor, venga a la iglesia. No puedo ir, le dije, pero no tenía tiempo de ir. Es Hapcheon. Yo fui a Hapcheon. En ese momento, en Jinju tuvimos un concierto. Era como las 10 el momento que acababa. Aunque sea muy de noche, tengo que ir. Y yo fui hasta Hapcheon. Era bien cerca. Los hermanos estaban reunidos entre 10 y tantos. Y hablamos de esto y aquello. Luego, era las 11 por ahí. Durmamos y nos separamos así. Pero una señora joven se acercó y me dijo, Pastor, yo ya no puedo más vivir. Hace 23 años se había encontrado con su marido de ahora. El marido en ese entonces no tomaba, era muy bueno, pero desde un tiempo empezó a tomar. Pero hoy en día solamente toma sin comer absolutamente nada. En un balde toma, pero tanto. Pastor, yo voy al trabajo y mi marido no trabaja, y cuando vuelvo tengo el mayor sufrimiento. La esposa tiene que limpiar las botellas que están en la habitación, en la sala, y sentía gran dolor. Yo le dije a la hermana, no llore. Y ella lloraba, no llore, sino mañana traiga a su marido. Al día siguiente, realmente trajo a su marido. El marido era muy bueno, pero tomaba bastante. Ya había tomado mucho
y ya se olía alcohol cuando él llegó. ¿Cómo puedo hablar con él? Y abrimos el capítulo 10 de Hebreos. En Hebreos dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. En Hechos 10, 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, no tiene una fecha límite el perdón de Jesús, sino que esto tiene una duración eterna. Amén. Y para salvarnos a todos, no quiere dejar ni siquiera a uno sin dejar de que obtenga el perdón. Y dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos. Deben saber esto para siempre a los santificados. No es simplemente la palabra de Pastor Oxupar, no es palabra Pastor Oxupar, sino que dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Hizo perfectos para siempre. Aleluya. Dios, el pecado de todos ustedes, para todos ustedes, Jesús murió en la cruz y mediante su sangre, el pecado de ustedes fue lavado para siempre. Acerca de ello se refiere. Amén. Pero ese hermano borracho, él no hace nada, no come, absolutamente nada, solamente toma. Una vez en el trabajo donde la hermana trabajaba fue y le pidió dinero para la bebida. Y la hermana le dijo, por favor, silencio, silencio, vete, vete, vete. Y así le envió. Luego ese hermano vino. ¿Tú eres santo? No. ¿Cómo va a ser santo? Es borracho de por vida, ¿verdad? Yo le leí la Biblia. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. A usted le santificó para siempre. El 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. He leído tanto que ya memorizo todo. Memorizo casi todo. Es muy, muy bueno. De manera tan perfecta está escrito en la Biblia. Algo muy importante que es, no solamente está escrito en el libro que el pastor Oxupar tiene, en la Biblia que ustedes tienen también está escrito esto. Amén. Lean. Está escrito en la Biblia de ustedes también. Vamos a buscar Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico. Cuando vemos allí, en el 16, 21. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él toda la iniquidad de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por la mano de un hombre destinado para esto. Aquí, enviará al desierto, dice, es otro tipo de sacrificio. Pondrá las manos sobre la cabeza del macho cabrío, el pecado pasa
en la cabra y la cabra muere. Y esto se logra en el reino eterno del cielo mediante su sangre. Ahora esto pinta los cuernos y nuestro pecado pasa a Jesús para siempre. Y cuando Jesús muere en la cruz derramando su sangre, el pecado de toda la humanidad es perdonado para siempre. Amén. Amén. No es que tenemos que hacer algo por el pecado. Por la sangre del Señor Jesús, el pecado fue perdonado y debemos creer en ello. La madre, cuando hace la comida por el hijo, si no come, no porque ella cocine se llena, sino que debe comer para llenarse. Ya perdonó todo el pecado, pero cuando uno cree de que el pecado fue perdonado, en ese momento dejan de ser pecadores. Aleluya. Amén. Los que no saben, me dicen secta de que, porque cuento esto, es lo más bíblico. Hay gente que no sabe esto. Paso a paso, cuando uno lee la Biblia, se conecta a esto. Cuando uno obtiene el perdón del pecado, mediante la sangre de Jesús, mi pecado fue perdonado, no tengo pecado. Y cuando uno cree en ello, el Espíritu Santo empieza a trabajar en medio de nosotros. Cada gente tiene diferencia. Y tanta gente, mediante la sangre de Jesús, para obtener el perdón del pecado, Dios le reviste de la gracia y la misericordia. Yo, hace tiempo atrás, a los 10 y tantos años, solito estaba leyendo la Biblia y entendí esta realidad. Yendo a la iglesia, un día terminamos la práctica del coro y fui junto a los miembros. Yo obtuve el perdón del pecado y yo le iba explicando. Y los miembros me decían, joven Par, yo también pienso lo mismo. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer? Y le explicaba. Tuve un problema. El pastor decía que era pecador. El anciano también. Una relación bastante rara surgió. Aunque decía ser pastor, lo que yo decía concordaba con la Biblia, ¿sí? Entonces, él no conocía esta Biblia. No conocía sobre el perdón del pecado del Cordero. Y decía que era pecador. A la iglesia donde yo congregaba, decía, ese Oxupar, ¿qué se cree? Obviamente, cometemos pecado y somos pecadores, decía el pastor. Esto realmente era bíblico, pero ni siquiera querían oírlo. Y en medio del camino había una joven con quien me encontré. ¿A dónde va, señorita Kim? Tú tienes que obtener el perdón, le dije. Me miró fijamente ella y me dijo, joven Par, despiértese. ¿Usted es mejor que el pastor? ¿Es mejor? ¿Es mejor? ¿Eh? ¿Soy mejor o no? ¿Eh? ¿Soy mejor que el pastor o no? Allí entonces realmente se burlaría de mí. Pero así me dijo, por más que decía conforme, por más que hablaba conforme a la Biblia, tú eres mejor que el pastor, ¿eh? Así fue. Entonces, desde ese momento, me hacían bullying en la iglesia. Y me fui a la escuela misionera de Daegu y me gradué y fui a Apgujeong para predicar este evangelio. Estaba en Changpali, luego fui al cuartel, fui a la base de comunicaciones. Es ROC. Nos dedicábamos al código Morse. En ese cuartel, yo ahora terminé mis servicios
Después de 16 semanas debía ir allí, pero vino el oficial y me dijo, él participó del culto en donde yo dirigía, él está cerca de aquí. Está en un pueblo cercano aquí. A veces me encuentro. Es anciano de la iglesia en donde congrega. Él me dijo a mí, viendo que yo trabajaba en el Evangelio, yo tenía que ir a otro lugar, pero él era oficial en la base de comunicaciones y él me eligió para estar allí y para que no vaya a otro cuartel, sino que trabaje en ese cuartel. Entonces, yo me encargaba del departamento de los examinadores y yo cuando ponía la calificación, así ellos se graduaban con la calificación que yo le daba. Estando en el servicio militar, realmente yo fui feliz. Estaba muy, muy feliz. Todos los días realizaba la campaña y cada sábado ROC, SOS. Teníamos 5 cursos y como 40 soldados venían en una clase. Yo predicaba el Evangelio y luego ellos se graduaban, predicaba el Evangelio y se graduaban. Después de recibir la educación en la base ROC, muchos oyendo el Evangelio recibieron la salvación. Y cuando se graduaban, y luego cuando yo salía, oh, soldado Par, ¿cómo está? Yo me encontré con usted. Oh, soldado Par, ¿cómo está? Todos me saludaban. Oh, y después de graduarme, vine para realizar la obra del Evangelio. Algo claro que era preciso la cruz de Jesús. Él murió ciertamente por nuestros pecados y su sangre perdonó nuestros pecados y eso es una realidad. Perdonó nuestros pecados para siempre. En la dimensión de Dios es así, pero cuando pensamos dentro de nuestra dimensión, decimos que somos pecadores. Desde ese momento, terminando el servicio militar, realicé la obra del Evangelio. Cuando iba al servicio militar, antes de ir al servicio militar, en Kochang Changpali, un misionero estaba dirigiendo la iglesia y tuvo dificultad y me encargó a mí. Y cuando yo fui, estaba una niña de primaria, del tercer año. Después de 1 año y medio, 50, 60 personas se reunieron y hemos sido felices. Terminamos el servicio. Hay tantas cosas. Estaba en Kimchon, en Daegu, luego tuve la escuela misionera. Nuestra misión está predicando este evangelio a nivel del mundo entero. En donde fuese, todos congregando a la iglesia dicen que son pecadores. Y cuando yo cuento esto, se asombran. Cierto es lo que dice Pastor Oxupar. Algunos en Corea ni me conocen y dicen que soy secta. Cuando es diferente a ellos, ellos dicen que son secta. ¿Será que dirán que es secta cuando venga Jesús también? Pero no hay ningún problema por más que digan eso. Mi prédica es transmitido en los canales de Estados Unidos, como también en los canales de Corea fue transmitido. Todavía no hubo ningún hombre que hable de tal manera como yo este evangelio. Solamente lo han oído en Corea, miembros en la iglesia Gangnam, pero quisiera que todos en el mundo entero lo oigan y reciban la salvación. Para ello marcharé a la tarde también. Me voy para Estados Unidos, para Latinoamérica. Durante 2 semanas predicaré. Si me llaman, si es posible, quiero ir cuando me invitan. Quisiera que ustedes, estando en la iglesia, puedan conocer más esto. Y si tienen más dudas, se acercan a los ancianos, a los estudiantes del seminario. Entonces estarán en medio de la fe. Y estará Jesús en medio de nosotros. Y en ese momento, cuando muramos, iremos al cielo al momento. Soy feliz y una vida bendita viviré. A veces choco con la esposa, pero no hay un gran problema. Viene a ser un pequeño problemita, pero dentro de Dios. Realmente es glorioso cuando vemos las cosas que se van realizando por Jesús. Amados, ahora
Acepten lo que Jesús ha hecho por el pecado. Mediante el empeño de ustedes no quieran obtener el perdón, no quieran hacer algo para obtener el perdón. Jesucristo perfectamente en la cruz lo ha acabado. En la Biblia detalladamente lo ha escrito. Poquito a poquito todo se conecta, debe conectarse. Yo he leído varias veces el Antiguo Nuevo Testamento, 10 veces, 20 veces, 100 veces. Y las veces que leía, cuando todo se conectaba, era todo maravilloso. Ahora, muchos presidentes desean oír el Evangelio y me buscan, nos buscan, y hay muchos presidentes que han recibido la salvación. Muchos ancianos, muchos pastores de la iglesia cristiana han recibido la salvación, especialmente en Estados Unidos oyendo este Evangelio. Ellos cambiaron de parecer habiendo dicho que eran pecadores. Algo claro es que nosotros no somos pecadores. Hemos cometido pecado, pero el Señor Jesús sobre la cruz murió por nuestros pecados. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. El pecado que está en los cuernos de sus altares y en la tabla del corazón. Lo que está en los cuernos de altares mediante la muerte del Cordero se borra, pero lo que está en la tabla de nuestro corazón, creyendo en Jesús, se borra todo. Desde ese día, el Espíritu Santo entrando en mí me va guiando y tanta gracia, tanto agradecimiento he sentido. Ahora tengo mucha edad. Me siento tan agradecido. En otras iglesias antes de los 70 se jubilan, pero en nuestra iglesia no tenemos tal ley. Dios no ha hecho tal ley. No hay ni necesidad de hacerlo. Yo tengo 80. No hace falta que me jubile, pero no sé cuánto viviré, pero creo que viviré un poquito más. Recorriendo el mundo entero puedo predicar este evangelio y estoy tan ocupado, pero estoy agradecido. En cientos de ocasiones, 5, 6 ocasiones fui al exterior. La vez pasada también fui a Latinoamérica y fui al templo de la Iglesia Católica y el sacerdote recibió el perdón del pecado y estuvimos contentos al comienzo. Fui para predicar ante 700 personas, pero vinieron 2,000, 3,800 personas oyendo el Evangelio. Estuvieron muy felices. Yo, con ese gozo, voy viviendo. Hoy a la tarde también, a las 2:30, iré para realizar campaña en Estados Unidos, luego en Latinoamérica, ante la gran campaña mientras que esté allí. Esperamos que con empeño ustedes ahora se esfuercen. Dice que hay otro expositor. Esta noche ustedes tienen campaña. Queremos que muchos participen y que haya en la gracia. Una vez más recalco, lo que la Biblia dice se refiere a Jesucristo. El Señor Jesús, por nuestros pecados ha muerto. Nuestro pecado ha sido perdonado. Dios dice que no se acuerda de nuestros pecados. En medio de la fe, si ustedes viven en medio de esta fe, la vida de ustedes se hará tan placentera y el Espíritu Santo llegando en ustedes las veces que lo lean, le dará el entendimiento. No es que entendemos porque tenemos una mente brillante, viene el Espíritu Santo y nos lo muestra. Y parece que la sangre de Jesucristo viene a ser ahora realmente Jesucristo muriendo. Todos nuestros pecados han sido lavados. Amén. Un poquito más, si tienen ahora, podemos encontrarnos personalmente para tener comunión. Y finalizaré aquí. Señores, Jesucristo derramó la sangre por nosotros, cargando nuestro pecado. La paga de nuestro pecado lo recibió en la cruz, lo pagó en la cruz y son santos. Espero que crean en ello. Muchas gracias.